Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Dios está en medio de nosotros. Dios está con su pueblo. Y agradecemos al Señor que nos permite estar hoy aquí, reunidos para poder alabarle, para poder darle la honra, la gloria y también para poder escuchar su palabra. Y vamos a pasar al estudio de la palabra. Queremos en esta tarde poder seguir con la serie de estudios que hemos estado teniendo con relación a las Escrituras, a la palabra de nuestro Dios. Meditando en la semana, estaba yo pensando acerca de igual algún tema que pudiera ser de bendición para cada uno de nosotros y que pudiera seguir con la secuencia que hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios. Y quiero compartir un mensaje en esta tarde para todos nosotros, para ti que eres convertido, para ti que eres iglesia, pero también si eres una persona que aún no tomas decisiones para con Dios, eres una persona que no has decidido caminar todavía con Él o tienes poco con nosotros. Dios también quiere hablar a tu vida a través de este pasaje que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a estar estudiando este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2. Pero yo les quisiera invitar, antes de poder empezar a abrir la escritura, a poder compartir la palabra, que podamos juntos hacer una oración y que pidamos a nuestro Dios que nos bendiga, que nos pueda hablar, que nos pueda bendecir. Ahí en tu lugar, si vienes con tu familia, si tienes una necesidad, no dudamos que existan personas en medio de nosotros que tengan alguna necesidad. Bueno, Dios quiere hablar a nuestras vidas, Dios quiere hablar a nuestros corazones y para esto es importante que podamos pedir antes la bendición de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor Jesucristo que está en medio de nosotros que nos pueda bendecir. Padre, muchas gracias, Señor. Te damos gracias primeramente porque hemos podido alabar tu nombre, Señor. Como cantábamos hace un momento, Señor, queremos que tú tomes el trono de nuestro corazón, de nuestras vidas, Señor. Queremos que tú tomes el control, Señor, de cada una de nuestras familias y aún de este lugar, Señor. Padre, hoy hemos venido para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes, Señor. Padre, si hubiese cansancio, Señor, si hubiese sueños, Señor, Padre, ven a quitarlo, Señor, ven a disiparlo, Señor, y permite que podamos juntos en esta tarde, Señor, estudiar tu palabra, abrir tu palabra, Señor, comprender y entender las verdades que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, nosotros no conocemos la necesidad de cada persona que está aquí, Señor. Quizá alguno está enfermo, Señor. Quizá alguno tiene una necesidad, Señor. Quizá alguno viene afligido, Señor. Quizá alguno viene alegre, Señor. Pero tú los conoces, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte que la palabra en esta tarde pueda alumbrar nuestros corazones y pueda alimentar nuestras almas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, tu Espíritu Santo pueda pasearse en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Vamos a la escritura y quiero que podamos ir a la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 22. En realidad nuestro pasaje que vamos a estar estudiando está 2 o 3 versículos adelante, pero quiero que podamos leer de manera general este pasaje porque viene dentro de un contexto, es decir, viene este pasaje en un contexto general, en un contexto histórico, para que podamos nosotros entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 22. Dice la escritura lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros
entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo número 2, seguimos leyendo, versículo 1. Ahora pasamos al capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo quisiera que pudiésemos volver a leer desde el versículo 25 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo número 2. Dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este pasaje de Primera de Pedro es un pasaje muy impresionante. Es un pasaje que a veces podemos nosotros no exprimir, no sacarle todo el jugo de las verdades, pero déjame decirte que el apóstol Pedro nos está diciendo la importancia del estudio de la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Un historiador de apellido Green, J.R. Green, en su libro Breve Historia del Pueblo Inglés, en el capítulo número 8, él da un testimonio acerca del poder de la palabra de Dios en Inglaterra hace algunos siglos atrás. Y dice lo siguiente, quiero leer esta porción que dice este historiador en su libro. De hecho, es una serie de tomos que habla acerca de la historia de Inglaterra. Y dice lo siguiente, jamás se efectuó en ninguna nación un cambio moral más grande que el que se realizó en Inglaterra durante los años que separaron la mitad del periodo del reinado de Elizabeth, de la gran reunión del Parlamento. Inglaterra llegó a ser un pueblo de un solo libro, y ese libro era la Biblia. Era el único libro inglés con el cual todo británico estaba familiarizado. La Biblia se leía en las iglesias, se leía en las escuelas, se leía en los hogares y se leía en todas partes su palabra. Encendía un maravilloso entusiasmo. Sus efectos literarios y sociales fueron grandes, pero a la larga más grande fue el efecto de la Biblia en el carácter de todo el pueblo inglés, pues ejerció una influencia dominante manifestada en la acción humana. Todo temperamento de la nación sintió el cambio. En todas las clases sociales se extendió un nuevo concepto de vida y un nuevo impulso moral y religioso. Este testimonio, amados, de este historiador en Inglaterra, más adelante, no quise ya poner más citas textuales, pero él más adelante dice que Dios le dio a Inglaterra una gran bendición. Y dice este historiador de apellido Green, dice, Dios le dio un gran regalo a Inglaterra hace muchos años. Le dio la vida de dos grandes hombres, Carlos Spurgeon y Juan Wesley, entre otros más. Pero este hombre decía, a raíz del avivamiento o de los avivamientos que hubo en Inglaterra en aquellos siglos, siglo XVII, siglo XVIII,
Decía este historiador, Inglaterra cambió. ¿Por qué? No tanto por seguir a un hombre, sino porque todo hombre y toda mujer inglés, todos los ingleses tenían un solo libro. Era la palabra de Dios. Y yo, meditando un poco en esto, a veces uno se pone a pensar qué sería en nuestro país, qué sería en nuestra sociedad, qué sería en nuestra nación si cada uno de nosotros pudiésemos leer este maravilloso libro que ha sido dado a nosotros, que es la palabra de Dios. Dios me ha permitido ir a las cárceles e ir a las escuelas. Una vez leía un pensamiento que me llegó a mi teléfono. Decía que la Biblia no se permite en las escuelas, pero se permite en las cárceles, ¿no? Y decía este pensamiento que si fuera al revés, que se permitiera en las escuelas, ya no habría necesidad quizás hasta de cárceles. Y es una realidad. ¿Cuánto necesitamos este libro? Y como hemos dicho, no predicamos una religión, porque la palabra de Dios no es una religión. La palabra de Dios es el libro que ha sido dado al hombre para que pueda conocer al Dios vivo y al Dios verdadero. ¿Qué pudiéramos dar todos nosotros si pudiéramos entender lo trascendente de este libro? Tu vida cambiaría, tu familia cambiaría, la iglesia cambiaría, la sociedad cambiaría si tan solo cada uno de nosotros pudiésemos tener este libro en nuestros corazones. Hemos estado hablando durante varios domingos atrás. Es un ciclo que trae mucha gloria a la palabra, mucha gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que todos nosotros podamos volvernos a la Escritura, podamos volvernos a la palabra, en ese momento experimentaremos un avivamiento. Déjame decirte que a veces como cristianos podemos pensar que la vida cristiana es una vida muy aburrida. Es una vida en la cual estamos destinados al aburrimiento, estamos destinados a no hacer nada en esta vida, encerrarnos quizá en un monasterio, encerrarnos en nuestras casas, vivir nada más de verduras y de vegetales. Y piensa la gente ideas equivocadas acerca del cristianismo. Pensamos que el cristianismo es nada más leer 24 horas así como maquinitas la Biblia y estar como memorizando como robots la Biblia. Pero déjame decirte que la vida cristiana, la palabra de Dios nos dice que la vida cristiana es una vida que se requiere crecer, que necesitamos crecer. Yo no sé entre los presentes que han tomado decisiones o que has empezado a caminar con Dios, yo no sé si tú has experimentado esto, pero la vida cristiana es una vida que va en aumento. Si lo pudiéramos ver de perfil, la vida cristiana, una línea horizontal, la vida cristiana no es una línea horizontal nada más. La vida cristiana es una línea que va hacia arriba, que debemos de buscar madurar. Si tú eres una persona que caminas con Dios, bueno, tu vida debe de buscar madurar. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas, que aprendamos a madurar. Yo tengo más de 20 años, por la gracia de Dios, caminando con Él. Y déjame decirte que yo he visto que cuando uno empieza a estudiar la palabra, a comprender la palabra, uno va entendiendo muchas cosas en su vida. Y tu vida va madurando, va creciendo, etcétera. He leído muchas veces la Biblia, no te voy a decir cuántas la he leído, pero la he leído muchas veces y la sigo leyendo todos los días y la sigo leyendo constantemente. Y ¿sabes algo? No me canso de entender, de buscar, de comprender. Y cada vez que abro la Escritura digo, Dios me vuelve a hablar otra vez. Y he leído el pasaje muchas veces. Este pasaje de Pedro que vamos a estar estudiando, lo he leído muchas veces y lo vuelvo a leer y Dios te sigue hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Es un libro que ha sido dado por nuestro Dios para que podamos nosotros entender el propósito de Cristo para cada una de nuestras vidas. Es un grave error pensar que te salvas y ya nada más te quedas así. Si nosotros nos volcáramos a la palabra, no importa cuántos años tengas caminando con Él, no importa cuántos años tengas buscándole, amados, podríamos pasar una eternidad leyendo la palabra de Dios y no nos cansaríamos. Podríamos pasar años, podríamos pasar décadas leyendo la palabra y no nos cansaríamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que está viva y lo vamos a leer en un momento.
Mira, decía un misionero y predicador y un cristiano sobre todo, muy conocido, George Mueller, el padre de los huérfanos allá en Inglaterra, otro inglés también, entre muchos más que Dios le dio a ese país. Pero decía este hombre, y es una verdad que se me ha quedado grabada en estas últimas semanas, y es una gran verdad. ¿Sabes qué decía George Mueller? Decía, la vida del cristiano es directamente proporcional al tiempo que estudia su Biblia. La vida del cristiano es directamente proporcional al tiempo que dedica a estudiar su Biblia. Y es cierto. ¿Cómo lees tu Biblia? ¿Cada cuándo la lees? ¿Con qué actitud la lees? ¿Cómo buscas a Dios a través de la palabra? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué deleite? La vida del cristiano, decía él, es directamente proporcional al tiempo que la estudia, a cómo le dedica la palabra de Dios, a cómo entiende la palabra de Dios, a cómo la comprende. ¿Por qué? Porque lo que somos es por Cristo y es por la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? ¿Cómo lees la Escritura? ¿Cómo está tu Biblia? Una vez un predicador decía, ¿quieres ver a un cristiano? Ve su Biblia. ¿Cómo la tiene? ¿La tiene subrayada? ¿La tiene marcada? ¿La tiene usada? ¿La tiene quizá pues escrita ahí? ¿Por qué? Porque es el tiempo que le dedica a la palabra. Y no solamente eso, sino es que la guarde en su corazón. A gente que de repente tú dices, es cristiana, su Biblia está entera, está intacta, no la lee, no busca a Dios a través de la Escritura, no la estudia, no se sienta. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste, leíste la Escritura? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, habla mi corazón, Señor? Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 12. Vamos a estar estudiando algunos textos. Ojalá podamos ser rápidos en poder encontrar los pasajes. Efesios capítulo 4, versículo número 12. Fíjate lo que dice este pasaje. Hay muchos más, pero solamente vamos a leer este. Dice la Escritura, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, o sea, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y fíjate lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Verdad que dice hasta que los pastores lleguen? No, no dice eso. Hasta que todos, dice, todos. Y cuando dice todos, se refiere a toda la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, yo encontré muchos pasajes que hablan de la madurez cristiana, pero este pasaje, el contexto es los ministerios de Efesios 4. Dios ha dado a la iglesia pastores, maestros, profetas, etcétera, etcétera. Dios ha dado eso a la iglesia. Dios ha dado autoridades en la iglesia, pero no dice para qué, para que se enseñoreen, para que les manden solamente. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios nos manda a todos crecer. ¿Y cómo podemos crecer? A través de la palabra. Y es lo que vamos a estar viendo. Por eso estamos entendiendo esto, porque después vamos a ver 1 de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Sí? ¿Cómo crecen los niños? ¿Con la leche materna? Y el apóstol Pedro está dando una gran analogía y dice, todo cristiano debe de crecer. Debe de crecer. Y el medio para crecer es la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos volvernos a la palabra? ¿Cuánto necesitamos volvernos a la Escritura? Y mira, tendrás un avivamiento en tu vida. Tendrás un despertamiento en tu vida. No creas que nada más nos levantamos y decimos, pues tengo ganas de buscar a Dios. Es por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Palabra de Dios juega un papel fundamental en cada una de nuestras vidas. Entonces el pasaje de Efesios 4, versículos 12 y 13 nos dice, la voluntad de Dios es que todos crezcamos.
que todos lleguemos a una perfección, que todos lleguemos a una madurez. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios en nuestras vidas. A través del estudio de la palabra de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana, recordemos, es una carrera que termina aquí en esta tierra, en la muerte, pero continúa en la vida eterna. Y yo estoy convencido de algo: podremos estudiar las Escrituras toda nuestra vida y aún así no podremos entender nunca todo el consejo de Dios hasta que estemos en su presencia. Hasta que estemos en su presencia. Pero mientras llegamos a la presencia de Dios, mientras llegamos al cielo, mientras terminamos la carrera en esta tierra, Dios ha dispuesto un libro, es la palabra, para que le conozcamos, para que le busquemos, para que aprendamos a caminar en nuestras vidas asidos de la palabra, arraigados en la palabra. Déjame decirte que a veces los cristianos vemos que viven de diferente manera. A veces yo veo que los cristianos viven agarrados de muchas cosas que no es la palabra. Por ejemplo, en ocasiones he visto cristianos que dependen mucho de sus emociones. Y es un gran error depender de tus emociones. O sea, de repente los cristianos dicen: bueno, es que me siento triste, me siento alegre, me siento frustrado, me siento enojada, me siento quizá contenta. O sea, los sentimientos son parte de nosotros. Los sentimientos son parte de los seres humanos, pero es un grave error basar tu cristianismo, basar tu vida cristiana a través de tus sentimientos. Hay mucha gente que vive así. No, es que quisiera darle a Dios mi vida, quisiera caminar con Él, es que yo quisiera hacer esto, como que no sé, tengo ganas de esto. O de repente dicen: es que hoy no tengo ganas de buscar a Dios, hoy como que amanecí medio triste, hoy no quiero, mejor ya no sigo a Dios. Es un terrible error. Es un terrible error vivir de esta manera. Se cumple la palabra de Dios en Santiago que dice: los hombres están como las ondas del mar, ¿sí? El hombre de doble ánimo, dice la Escritura en Santiago, es como las ondas del mar. O sea, de repente están que quieren con Dios, de repente ya no. Dependen de sus sentimientos, dependen de sus emociones. Dependen de si amaneció soleado, amaneció nublado, amaneció lloviendo, de si están enfermos o no. Es un error. No hagas eso nunca. No dependas de tus emociones, porque tarde que temprano vas a caer y no vas a llegar a la meta. Hay mucha gente que es sentimental. Hay mucha gente que es emocionalista. Hay mucha gente que dice: ay, es que yo quería esto, yo le pedí a Dios esto, pero como Dios no me lo concedió, ya me desanimé, mejor ya no quiero caminar con Dios. Es terrible error pensar así. Otros más, de repente, ¿sabes cómo viven? Viven del pasado. Viven contando cosas del pasado. De repente dicen: oh, hermano, ¿te acuerdas? Oh, la campaña que tuvimos hace un año. No, Dios nos bendijo, Dios se derramó. No, yo recuerdo que Dios estaba ahí, salí tan bendecida. Hermano, ¿te acuerdas hace 5 años? Oh, yo me acuerdo hace 10 años cuando fuimos a la calle. Oh, esa persona, Dios bendijo a las personas que estaban escuchando la palabra. O cuando fuimos a tal lugar con los hermanitos de tal iglesia, etcétera. Se le iban contando cosas del pasado. Y está bien, o sea, es bueno recordar las cosas, pero no podemos vivir de eso en nuestras vidas. La realidad es que cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios cada día y buscar su misericordia cada día. Y buscar otra vez, cada día que te levantas, cada semana, cada mes, volver a decirle: Señor, vuélveme a bendecir, Señor, vuelve a derramar tu Espíritu, vuelve a derramar tu Espíritu Santo, Señor, que se predique tu palabra, Señor, quiero volver a servirte y no estar viviendo de los tiempos pasados. Yo me he encontrado a veces con mucha gente que me dice: hermano, sí, me acuerdo hace 15 años, y pues hace 15 años y Dios nos bendijo y Dios es fiel y Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, pero ya quedó atrás. Es más, la bendición de hace 8 días del domingo pasado, Dios te habló, quizá Dios te bendijo, quizá Dios te ministró una palabra para tu vida, pasaste tu semana, pero cierto o no, cada día tenemos que aprender a buscar la bendición de Dios. Cada día, cada semana, cada fin de semana.
En cada momento, en cada proyecto, en cada trabajo, en cada encomienda que tengamos, debemos de buscar la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay mucha gente que vive de esa manera, viviendo de las glorias pasadas. Es cierto, Dios hizo muchas cosas y Dios hizo cosas, Dios sigue haciendo cosas y entendemos y creemos que Dios seguirá haciendo cosas. Pero debemos de vivir pensando no en el pasado, sino en lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Otros más viven tomados pues de la supervivencia. Viven muchos cristianos quizá pues casi yéndose al mundo, vidas apagadas, vidas frustradas, vidas que pareciera ya que huelen a muerte espiritual en lugar de tener vida, vidas que viven agonizando espiritualmente, que quizá no se han ido al mundo, que quizá el pecado no les ha vencido, pero viven casi para irse al mundo ya, apagados, indiferentes. Viven como dice la Escritura en Apocalipsis. Dios condena a una iglesia que estaba en tibieza y le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Viven vidas en tibieza, viven vidas quizá pues en mediocridad, viven casi a punto de irse al mundo. Esa no es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quizá ese tipo de cristianos no recuerdan que la iglesia no es las paredes, que la iglesia no es el cemento, que la iglesia no es las columnas, que la iglesia la componen los corazones que están avivados, los corazones que buscan de Dios, porque dice la Escritura que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. ¿Cuánta gente vive así? Amados, yo te quiero decir algo en esta tarde. La manera que Dios ha puesto y ha dispuesto en medio de nosotros para poder caminar en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tanto estás arraigada a la palabra? Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tanto estás arraigado en la palabra de Dios? ¿Qué tanto amas? Es más, no te pregunto qué tanto estás arraigado, ¿amas la palabra? No te pregunto si amas. Voy más allá todavía. ¿Anhelas la palabra? No te pregunto si la anhelas, voy más allá. ¿La deseas? ¿Cuál es tu actitud conforme a la palabra? El Salmo 119, de entre tantos versículos que tiene, dice la Escritura, el salmista: vivifícame, dice la versión Reina Valera, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y otra traducción dice: avívame conforme a tu palabra. ¿Qué tanto estamos nosotros arraigados a la palabra de Dios? Vamos pues entonces al texto de Primera de Pedro, y quiero que podamos leer desde donde comenzamos a estudiar desde el principio. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 22. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Versículo 22, les está diciendo la obra que hace la palabra de Dios, las escrituras, en la vida de las personas. Y quiero que lo podamos entender. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La primera parte es la que nos interesa. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra. ¿Sí? El apóstol Pedro está recordando a los cristianos en ese entonces, les está diciendo que Dios había purificado sus almas, había purificado sus vidas. ¿Por qué? Mediante la obediencia a la palabra de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es lo siguiente: miren, amados hermanos, amados amigos, acuérdate que una persona puede ser salva cuando obedece la palabra de Dios.
Dios puede purificar tu alma, Dios puede purificar tu vida, Dios puede limpiar tu vida de pecado, pero hay algo que necesitas: obedecer la palabra de Dios. Tú puedes llorar, puedes reír, puedes sentirte mal, puedes sentirte bien, puedes sentirte compungido, puedes sentirte afectada, lo que sea, pero si tú no obedeces la Biblia, tú no te puedes salvar. Es lo que dice la Escritura. Tú no te puedes salvar. Puedes llorar, te puedes sentir mal, puedes decir: ay, sí, Señor, yo estoy mal delante de ti. Pero si no vas a tu casa y cambias tu vida y obedeces lo que dice la palabra de Dios, tú no te puedes salvar. Pedro les está diciendo: hermanos, acuérdense que fueron limpiados, fueron purificados mediante la obediencia a la palabra de Dios. Qué importante pasaje. Solamente podemos ser purificados, solamente podemos ser limpiados a través de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo tengo muy presente cuando yo me convertí? Recuerdo que en aquellos años asistía yo, venía todos los domingos, tenía poco tiempo asistiendo los domingos, pero todavía había cosas que yo no había cambiado en mí. Y me acuerdo que un día, y lo tengo muy presente, no se me olvida ni se me olvidará, yo creo que llevaba como 2 meses asistiendo los domingos aproximadamente. Me sentaba y escuchaba, pero no había hecho cambios. Y de repente una vez pasé con el predicador y el predicador lo primero que me dijo es: ¿cómo estás? Le dije: bien. Qué bueno, ¿has entendido la palabra? Le dije: sí. ¿Y qué cambios has hecho? Le dije: ninguno. Y me dice: regrésate y cuando cambies vienes. Y yo dije: ¿por qué me habla así? ¿Por qué me dice así? Pero yo entendí algo. O sea, la palabra, número 1, la había entendido. Número 2, me sentía mal. Pero número 3, pero no había hecho cambios en mi vida. Seguía haciendo lo mismo que hacía. Seguía practicando lo mismo que practicaba, y en pocas palabras, no obedecía la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pensé yo? Y lamentablemente a veces mucha gente piensa eso. ¿Sabes por qué ese día pasé a hablar con el que predicó? Porque dije: voy a pasar a hablar con él, a ver si me dice algo para que cambie. Y descubrí que no, que era la palabra la que me cambiaba y era el Espíritu Santo. Y que el predicador es un medio nada más. Dios usa a los hombres. Dios usa a aquella persona que está buscándole, que está caminando con él. Pero el que cambia es Dios y su palabra. Y recuerdo que un día, cuando decidí, Dios habló a mi vida y empecé a hacer cambios. Ese domingo, me acuerdo, en la tarde, empecé a hacer cambios. Y al primer cambio que hice, ¿sabes? Pasaron 2 cosas en mi vida. Una, pareciera que todo se me hizo más fácil. Como si vieras una barda así muy alta y te dijeran: cruza la barda, y tú dijeras: está muy alto, la verdad no puedo hacerlo. Como que esa barda tan alta se hizo chiquita y pude pasarla. Y la otra cosa que aconteció, ¿sabes qué fue? La palabra de Dios se abrió a mi vida. Y no estoy siendo místico, simplemente lo que estoy diciendo es: empecé a leer la palabra, empecé a leer, y hasta el día de hoy no la he dejado de leer. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando obedeces la palabra de Dios. Cuando la pones por obra, tu vida cambia. Amados hermanos y hermanas que están aquí, y no me dejarás mentir, aún siendo cristianos, seguimos poniendo la palabra de Dios y Dios te sigue bendiciendo. Porque Dios te dice: ponte a orar, y oras y Dios te responde y pasan cosas. Porque Dios te dice: ama más a tu familia, ama más a tus hermanos, y lo haces y Dios te sigue bendiciendo. Porque la vida viene cuando obedeces la palabra y la pones por obra. Cuando te dice Dios: perdona si te ofendieron, y perdonas, y Dios te bendice. Dios te habla a través de la palabra. El apóstol Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pedro, versículo 23, 1 de Pedro, capítulo 1, ahora versículo 23. Lo primero que vimos es: somos purificados mediante la palabra. Lo segundo es esto, versículo 23. Dice: siendo
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice la Escritura, siendo renacidos, no solamente somos purificados a través de la palabra de Dios. Número 2, somos renacidos, no de simiente corruptible, dice Pedro, sino de incorruptible. ¿A través de qué? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro nos está diciendo, no solamente la palabra de Dios tiene poder para limpiar tu vida, tiene poder para hacerte una nueva persona. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede cambiar una vida. Dios puede transformar una vida, Dios puede producir un nuevo nacimiento, pero ¿sabes qué es lo que tiene que ver? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, obviamente. Pero la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de nuestro Dios, es la que nos hace renacer. Es la que puede transformar tu vida, es la que puede transformar tu corazón. Dice la Escritura, siendo renacidos. Un nuevo nacimiento es posible. Sí, lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer las instituciones, lo que no puede hacer nadie en esta tierra, Dios puede transformar una vida. Dios puede cambiar, Dios puede romper las cadenas del pecado. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce ese nuevo nacimiento en las personas, en un alma. Es la palabra de Dios. Y mira, el apóstol Pedro lo dice de una manera tan hermosa. Su argumento sigue y sigue en el versículo 24. Dice el versículo 24, ¿por qué? El verso 23 dice que somos renacidos por la palabra. Y dice el versículo 24, ¿por qué? Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Fíjate bien lo que dice Pedro. Fíjate bien lo que dice el apóstol. Está diciendo lo siguiente. Primero dice, somos limpiados por la palabra. Número 2 dice, somos renacidos por la palabra. Y después dice el argumento. ¿Sabes cuál es el argumento de Pedro? Porque toda carne del hombre es como la hierba, dice. Habla de la carne, que es como hierba. Y la gloria del hombre, dice, la gloria del hombre como flor de la hierba. Pero ¿qué pasa con la hierba y qué pasa con la flor? Se secan, se secan. En otras palabras, lo que dice Pedro y lo que nos dice el Espíritu a nosotros el día de hoy es esto. Nos está diciendo algo. Acuérdate que tu vida no es para siempre en esta tierra. Pero la palabra de Dios es tan poderosa, te puede hacer que puedas cambiar, que puedas transformarte, que puedas ser renacido y te puede llevar por toda la eternidad. Tú puedes dejarle a tus hijos una casa como herencia. Tú puedes dejarle a tus hijos un auto como herencia. Tú puedes dejarle a tu esposa una cuenta en el banco como herencia. Tú puedes dejarle a los tuyos quizá algo como herencia, pero debemos de recordar que lo único que podremos dejar como herencia a nuestros seres queridos es la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque toda carne es como la hierba, dice. Y toda la gloria del hombre, dice, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amados hermanos y amados amigos, lo que dice el apóstol Pedro, y de hecho está citando un pasaje de Isaías. Lo que está diciendo es esto: acuérdate que todo en esta vida se acaba.
Habla de la carne y todo lo que representa al hombre y la gloria, todo lo que el hombre pudiera ganar en esta vida, todo lo que el hombre pudiera adquirir, todo lo que el hombre pudiera tener, todo lo que el hombre pudiera sustentar, tu casa, tu carro, tu ropa, todo lo nuevo, todo lo que es material algún día se acaba. Pero dice la Escritura, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no se puede morir, porque la palabra es de Dios y es una palabra eterna. Hace unos meses pasamos una situación en la familia de mi esposa. Un familiar falleció y cómo me acuerdo, yo creo que quizá todos hemos pasado por esto, o todos los que hemos perdido un familiar pasamos por esto. Cómo me acuerdo que estábamos en el velorio y al otro día el entierro, pero estando en la casa, me acuerdo que decían, la persona había fallecido de un infarto, falleció de una manera muy rápida, falleció en la mañana un día, murió como pasa con la gente que muere por infartos. Y me acuerdo que decían, yo estaba en la casa ahí caminando y decían, ahí estaba la moto, su motocicleta. Anoche llegó, dejó su motocicleta y todo el mundo decía, la dejó. Ahí se quedó la motocicleta. Oh, la camioneta, mira, ahí está la camioneta. Ay, mira, todavía lo que cenó, ahí están los trastes. Y como siempre pasa, ¿no? Con las muertes repentinas, a veces no nos creemos, ya no está, ya no está. Se cambió de ropa, ahí dejó la ropa y uno dice, Señor, así vamos a estar todos un día. Vamos a dejar todo. Pero hay algo que te vas a poder llevar, el conocimiento de Dios. Hay algo que nos podemos llevar, el conocimiento de Dios. No nos vamos a poder llevar nada. Hoy entiende, no te vas a poder llevar nada. No te vas a poder llevar nada material. No te vas a poder llevar nada de esta tierra. Pero sí lo único que nos podemos llevar es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El apóstol Pedro nos dice, recordemos que no tenemos nada seguro en esta tierra. Acuérdate, y eso que le habla la iglesia, es una palabra para la iglesia. Toda la región de Asia Menor, porque la epístola de Pedro es una epístola, es una carta que iba dirigida a los cristianos en el Ponto, en Capadocia, en Bitinia. Eran regiones en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde la gente vivía de manera precaria, escasamente vivían. Y aún así Pedro les dice, hermanos, acordémonos, recuerda que todo lo que tienes es por la gracia de Dios, pero que un día no te vas a llevar nada. Que la gloria del hombre es como la flor, que la carne es como la hierba, pero hay algo que te vas a poder llevar, al Espíritu. Y la palabra de Dios en tu vida. La gran verdad que encierra estos versículos es, la vida del hombre tiene fin. Toda su gloria tiene fin. Todo tiene un fin en esta tierra. Todo tiene un fin. La fama, la gloria, los deportistas. ¿Cómo es el deporte que puedes hacerte millonario en poco tiempo, pero a tus 30 años ya eres viejo para el deporte? ¿Por qué? Porque es mejor tener una edad joven para practicar un deporte. Pero ya cuando los deportistas tienen 30 años, ya las lesiones les están pasando las facturas y a los 30, 35 por mucho ya no pueden practicar el deporte. Y la gloria que tuvieron se acaba. O quizá algunos artistas tuvieron tiempos en los cuales, su grupo musical, pasan las generaciones, se acaba. Llegan otras generaciones, ya ni siquiera se acuerdan de la música de hace muchas décadas. La vida del hombre tiene su fin, la gloria del hombre tiene su fin, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una de las traducciones también de aquí de la Escritura, que a mí me gustan mucho, dice así, y lo voy a leer a los presentes, el mismo pasaje de Pedro, pero fíjate lo que dice esta traducción. Todo ser humano es como la hierba y su grandeza como las flores. La hierba se seca,
las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y bueno, decíamos que lo que está citando Pedro es Isaías. Así que vamos a Isaías. Isaías capítulo número 40, versículo número 6. Es el mismo pasaje que cita Pedro. Isaías capítulo número 40, en el versículo número 6, dice lo siguiente. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y después dice el siguiente versículo, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, lo que está diciendo este pasaje es básicamente lo mismo. Dios le habla a Isaías, al profeta, y le dice: Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir a voces? Y Dios le dice: esto tienes que decir, que toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, todo lo que el hombre pudiera conseguir, es como la flor. La belleza, el dinero, lo material, las riquezas, las posesiones, el renombre, los títulos, todo se acaba. Pero dice la Escritura, hay algo que nunca se va a acabar y hay algo que siempre va a permanecer, y es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro lo que está diciendo es: amados, acuérdate, Dios te hace renacer por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y después de que el apóstol Pedro da esos argumentos, ahora sí dice el capítulo número 2. Regresemos a primera de Pedro, capítulo número 2. Ya después de que él dijo eso, entramos al capítulo número 2, versículo 1 y 2. Y entonces dice el apóstol Pedro, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mira, el argumento de Pedro es este. Número 1, Dios puede limpiar tu vida a través de la palabra. Número 2, has renacido a través de la palabra. Y número 3, en el capítulo 2 dice el apóstol Pedro: si has renacido, debes también de desear la palabra para que por ella crezcas en tu vida diaria. Ese es el argumento de Pedro. Debemos de atesorar la palabra en nuestros corazones. Debemos de ser hombres y mujeres de un solo libro. Debes de desear las escrituras en tu vida. Desear las escrituras. Es muy triste, ya lo comenté al principio del estudio, es muy triste que los cristianos dependan de las predicaciones. Debes de depender de la palabra de Dios. La predicación es una herramienta más, pero realmente nuestras vidas deben de depender de la palabra de Dios. Y muchas veces Dios te confirma en una predicación lo que tú ya leíste. Dios te confirma en una predicación lo que tú previamente ya leíste, y Dios te amplía más el panorama. Dios te puede hablar aún más de lo que tú ya habías leído antes. Y cuando Dios te habla, nada en esta tierra puede inquietarte de lo que Dios ya te habló, de lo que Dios ya te dijo. Cuando Dios habla a través de su palabra, Dios te da esa certeza, Dios te da esa seguridad de que Él te lo ha hablado y que no fue el hombre. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amados hermanos y amigos, la palabra, el verbo desear en este pasaje, desead, como está conjugado, es una palabra que en griego es la palabra poteo. La palabra poteo, el verbo poteo, que de hecho también la idea es epipoteo, es el verbo conjugado.
Es un verbo que básicamente significa tener un sentimiento ardiente por una cosa. Tener un sentimiento ardiente por una cosa. Poteo también significa anhelar profundamente. Anhelar profundamente, o también significa un deseo ferviente en tu vida. Fíjate lo que dice. No dice leamos solamente. No dice estudia solamente. No dice ahí lee solamente. Dice desead. Desead. Habla de un deseo. Y la analogía, es muy interesante esto. La analogía que dice el apóstol Pedro es precisamente la figura de un niño recién nacido. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y yo creo que todos los que somos padres aquí, todos los que somos padres y madres, entendemos perfectamente al apóstol Pedro. El apóstol nos está diciendo, desea la Biblia, desea las Escrituras, así como un niño recién nacido desea su leche. Todos los que somos padres y madres sabemos lo que esto implica. Todos los que somos padres y madres sabemos lo que es que un niño, un bebé, desee su leche. No hay poder humano que lo pare, ¿eh? O sea, él quiere su leche. Y los gritos y los alaridos de los bebés porque quieren su leche es algo que nos queda grabado toda la vida. Tú no puedes decirle a un niño, tú no puedes razonar con el niño, para que me entiendas. Tú no puedes sentarte con el niño, estoy exagerando obviamente, estoy exagerando, pero para que podamos entender, tú no puedes sentarte con el niño de 10 meses, tú no puedes sentarte con el bebé de 11 meses a decirle, mira hijo, déjame razonar contigo, mira hijo, siéntate, no, ni siquiera se pueden sentar. Mira, quiero decirte algo, mira, es que ahorita tu mamá no puede darte tu leche, el niño no va a entender. ¿Y sabes qué nos da a entender la Escritura? Dice, desead como niños. Habla de un deseo. Habla de un gran deseo. Como la leche en los niños. Tú no puedes decirle al bebé, mira, te voy a dar tu leche, nada más permíteme tantito. El niño no entiende razones. Los niños no entienden razones, tienen un deseo. Y déjame decirte que cuando un niño, un bebé quiere su leche, nada en el mundo le importa más que su leche. No le importa nada. No le importa si hay guerra, no le importa si hay cambio de gobierno, no le importa si hay lluvias, hay sol. El niño quiere su leche, punto. Los bebés quieren su leche. Él anhela su leche. Es un deseo. Es un deseo que tienen los niños. Pedro, el apóstol, es muy puntual en esto. Y creo que no hay mejor ejemplo que esto, amados. Así como los niños desean la leche, así debes de desear la palabra. Mira, tú no puedes sentarte, ¿no? Con el niño, decía yo. Tú le puedes decir, mira pequeño, mira bebé, te voy a traer un peluche de aquellos, pero cállate. El niño no te va a entender. Él quiere su leche. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estoy exagerando un poco para que entendamos. Te voy a traer un peluche de esos de 2 metros de altura, bebé, pero no llores. El niño no te va a entender. Mira, no llores, te voy a traer un juguete de los más caros que encuentre en la juguetería. No te va a hacer caso. Tiene un deseo. Tiene un anhelo en su vida. Tiene un anhelo en su cuerpo. Tiene un anhelo en su ser. Él quiere la leche de su madre. O en el caso de la fórmula, él quiere la leche de fórmula. No le interesa lo demás. Fíjate cómo dice Pedro. La pregunta es, ¿nosotros somos así con la palabra? ¿Nosotros somos así con la Escritura? En el Salmo 119 ya tendremos oportunidad para también hacer un estudio del Salmo 119, pero el Salmo 119 es un poema de amor a la palabra. Es un poema de amor a las Escrituras.
Por ejemplo, Salmo 119, versículo 16. Dice la Escritura, Salmo 119, versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos. Habla de un gozo. Habla de un regocijo por leer la palabra, por leer los estatutos, por leer los mandamientos de Dios. Un gozo, una alegría. Me regocijaré en tus estatutos. Salmo 119, versículo 24, dice otro texto, ahí mismo en el Salmo 119, versículo 24, dice, pues tus testimonios son, ¿qué? Mis delicias y mis consejeros. Pues tus testimonios son mis delicias. Número 1, vimos, es un regocijo estudiar la palabra, guardarla. Número 2, es una delicia. Es una delicia. Pues, dice, tus testimonios son mis delicias. Pero el salmista no se queda ahí. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Va más allá el salmista. Se deshace mi alma de ansiedad. No solamente dice que la Biblia es un regocijo, no nada más dice que es una delicia, sino en el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Habla de una ansiedad, habla de un deseo verdadero, una ansiedad por la palabra de Dios. Versículo número 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. No solamente es un regocijo, no solamente es una delicia, no solamente es una ansiedad por leer la palabra, sino el salmista dice, es un anhelo los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Versículo 97. El salmista no aguanta más y dice en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No solamente es regocijo, no solamente es una delicia, no solamente es una ansiedad, no solamente es un anhelo. El verso 97, el salmista nos dice, cuánto amo yo tu ley. Es un gran amor por la palabra. Por eso, mis amados amigos y hermanos, como decía este hombre, George Mueller, el cristiano es directamente proporcional a cómo estudia su palabra y su Biblia. Cómo eres con tu Biblia, así es tu cristianismo. Es una verdad que debemos de tener presente. Nosotros somos lo que somos en lo privado, en el estudio de nuestra palabra y en la oración. ¿Cómo es tu vida? Por eso es importante, porque la vida del cristiano, escúchalo bien, la vida del cristiano no es fácil. Hay momentos difíciles, hay momentos de enfermedad, hay momentos de dolor, hay momentos de alegría, hay momentos de prueba, hay momentos de angustia. El único que te puede sostener es Dios a través de su palabra. En la medida que ames la palabra, en la medida que ames la escritura, podrás seguir y podrás sostenerte hasta el final de tus días. Y finalmente dice el versículo 103 de este gran salmo y poema. El versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Llega a tal punto que el salmista ya no sabe con qué comparar la lectura y el estudio de la palabra, que dice, son más dulces que la miel a mi boca. Esa dulzura, ese gozo por leer la palabra de Dios. Ese gozo por leerla, no solamente es un regocijo, vimos, no solamente es una delicia, no solamente es una ansiedad, no solamente es un anhelo,
no solamente es el amor por la palabra, sino llega a decir, es tan dulce la palabra, más que la miel a mi boca. Y déjame decirte que son algunos textos nada más del Salmo 119. O sea, si lo leyéramos todo, podríamos ver que es una delicia leer el Salmo 119. Pero no nada más para que lo tengamos en nuestra mente como un poema nada más y aquí nos volvamos poetas. No, Dios no quiere que seas poeta en ese sentido. O sea, Dios quiere que hagamos su palabra. Pero este Salmo 119 verdaderamente es una escritura que nos motiva, que nos alienta a decir cuánto hemos leído nuestra Biblia, con qué actitud, con qué carácter nos acercamos a la palabra de Dios. Yo te invito, y si tú eres una persona que aún no lees tu Biblia, que no eres una persona que se acerca a la escritura, mira, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Por esto debemos tener esta actitud hacia las escrituras. Fíjate lo que dice Pablo aquí a los tesalonicenses. Es un texto que también va muy adecuado a lo que estamos platicando ahorita. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, fíjate, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, atención, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amados amigos y amados hermanos, no quitemos el texto, por favor. Dice la escritura que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. ¿Cómo actúa en nosotros los creyentes? Porque la palabra de Dios, dijimos, es viva y eficaz. Es viva. Este libro que nosotros tenemos, este libro que tú tienes en tus manos, es una palabra que está viva, es una palabra que es eficaz, es una palabra que es poderosa para convertir un alma. Esta palabra que tú tienes, esta palabra que tú has puesto por obra, es la palabra que tú lees, que tú estudias. ¿Por qué dice Pablo esto? Dice, porque la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. ¿Cómo actúa? Cuando la vives. ¿Cómo actúa? Cuando la predicas. Ahora que estuvimos hace unos días en la calle compartiendo la palabra, entendíamos algo. Había gente que no quería saber, pero había gente que escuchaba la palabra. Porque no somos nosotros, porque no eres tú cuando la predicas, es Dios que te usa a ti, es Dios que te habla a ti primero y te usa para que la palabra que tú hablas pueda convencer a la gente, pueda transformar a la gente, porque la palabra de Dios dice es viva. Hoy entendamos, amados hermanos y amados amigos, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva, las escrituras están vivas, es una palabra viva, a diferencia de todos los demás libros. Esta palabra está viva, esta palabra actúa en nosotros. Cuando tú hablas, cuando tú compartes, cuando tú le dices a la gente, es una palabra viva. Porque Cristo está vivo, porque Dios está vivo. Y dice el apóstol Pablo, dice, nosotros también sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, los cristianos predicando la palabra, dice, la recibisteis no como palabra de hombres. Es una palabra de hombre. No es una palabra de hombre. Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso testificamos, por eso hablamos, porque no somos nosotros. Por eso cuando oramos, por eso cuando pides por un enfermo, por eso cuando pides por un endemoniado, por eso cuando pides por una persona necesitada para salvación, no eres tú ni soy yo, es Dios que actúa a través de su palabra. Y entendamos eso, amado hermano, amada hermana que estás aquí, hoy entiende esta verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz para que la compartas, para que la prediques, para que la hables, para que no te avergüences del evangelio, sino hables, abras tu boca y compartas la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos? Tú le hablas a alguien, no le hablas tu palabra,
le hablas la palabra de Dios. La Biblia dice esto, la Escritura dice esto. Y la gente, una de dos, o se enoja contigo o se interesa y empieza a escuchar. O te dice que estás loco o te dice háblame más. Pero algo produce la palabra de Dios en las vidas de las personas. Hoy entendamos esta verdad. No somos nosotros. La palabra es viva porque el Dios que la escribió está vivo y es un Dios que está en medio de nosotros y que ha prometido estar con aquellos que le aman. El apóstol Pedro entonces en este pasaje, en todo esto que estamos viendo, dice entonces: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Volvemos al texto, estamos otra vez en nuestro pasaje de 1 Pedro 2:2. ¿Por qué dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual? Dice no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, dice la Escritura, Dios actúa a través de su palabra. Dios está vivo a través de su palabra. Un hermano me decía la semana pasada que le pidieron que fuera a ver a un enfermo al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca, allá en el Estado de México, y que fue y que oró por un enfermo y que pues el enfermo mejoró y a los pocos días salió del hospital. Y el hermano me decía, pues es Dios, hermano, yo jamás me di la honra ni la gloria. Dice, es Dios. Y lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué no somos nosotros? Es la palabra la que da autoridad, la que da la gracia, la que da el poder, la que da pues esa autoridad que se requiere. Y que cuando Pablo hablaba, pues hablaba en nombre de Dios y la gente se enojaba. El viernes que se estuvo compartiendo también con lo de Día de Muertos, estábamos en otro lado, porque el jueves se compartió en un lado, el viernes se compartió en otro. Y al final estábamos ahí varios hermanos y un señor llegó, venía muy tomado, venía ya muy alcoholizado el hombre, ya era muy tarde, y empezó así a hacer, a gritar y empezó a decirle al hermano que estaba en ese momento compartiendo y así muy insistente el hombre, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó nada, estaba más bien alcoholizado y como que le digo a un hermano, yo como que se le alborotó el chamuco que traía, yo creo de repente y ahí fue a querer callar al hermano, pero no pasó nada. Finalmente entendíamos algo, así pasa a veces, causa incomodidad, causa molestia, pero también a los que creen, a los que confían, es poder de Dios para salvación. Si tú hoy crees, si tú crees en la palabra, Dios te dice el día de hoy, si tú crees en mi palabra, si tú creyeras hoy en la palabra de Dios, no en el grupo, no en el hombre, no en la denominación, si tú crees en esta palabra que predicamos, esta palabra que se predica, esta palabra que está viva, Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte, porque la palabra de Dios es viva. Dice la Escritura también, es más cortante que toda espada de dos filos, es como el martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es viva y ha cambiado a mucha gente y lo sigue haciendo. Aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón necesitado. Dice entonces el apóstol Pedro, no solamente dice que nos regenera, no solamente dice que nos limpia la palabra, como dijo Jesús también, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, sino también, así como Dios ha dispuesto que la palabra nos regenere y nos limpie, el argumento de Pedro desde el capítulo 1, el capítulo 2 nos dice, así como naciste de nuevo, así debes de crecer a través de la palabra. Nuestra encomienda es cómo vamos a crecer a través del estudio de la palabra de Dios. A través del estudio, en la medida que estudies, en la medida que leas, pero no para hacerte un ratón de biblioteca y que te la veas ahí en el griego, el arameo, el hebreo y la exégesis y la hermenéutica. No, nada más para eso. Para que la vivas, para que te humilles ante la palabra,
para que busques la palabra, para que voltees a ver a la palabra y al Dios de la palabra. Dice el apóstol Pedro, debes de desear la palabra así como el niño la desea, para que por ella crezcas en tu vida. Para que por ella crezcas en tu vida. ¿Cómo puedes crecer? A través de la palabra que te nutre. Y la analogía es muy precisa. Así la leche nutre al recién nacido, así la leche nutre a los pequeñitos, así la palabra te va a alimentar, te va a nutrir en tu vida cristiana. Nada más que la diferencia es que los niños, pues los chiquitos, ¿no? Son los que necesitan más la leche, quizá, pero para nosotros, pues en todo momento necesitamos la palabra. En todo momento necesitamos la escritura. Y finalmente, el apóstol Pedro nos habla de algunos obstáculos, y paso a lo último del estudio. Nos habla de algunos obstáculos y de las consecuencias por no madurar en la palabra de Dios. En el versículo número 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, un versículo antes del que estábamos estudiando, dice, capítulo 2, versículo número 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice. Y sigue el versículo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, etcétera, etcétera. El versículo número 1 dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra desechando quiere decir quitarte de encima, quitarte de encima, quítate todo eso, dice, desechando pues toda malicia, es decir, quítate de ti, quítate de tu vida la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. 5 pecados comunes cuando la gente no crece a través de la palabra de Dios. Habla de 5 pecados que van en contra del amor a la palabra y que van en contra del amor a Cristo. 5 pecados. Primeramente dice Pedro, la malicia. ¿Sabes qué pasa cuando una persona no estudia la Biblia y no ama la Biblia? Es maliciosa. Es maliciosa. No, a mí se me hace que la hermanita me vio y entrar a la iglesia y no me saludó. Algo trae contra mí. Porque no lees la escritura. Porque cuando lees la escritura, Dios te quita la malicia. Porque la escritura dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y muchos textos más. Pero cuando una persona no lee la escritura, es maliciosa. Es maliciosa. Oye, perdóname, es que no te vi. Eso es lo que dices. No, pero ¿tienes qué rayo láser para ver el corazón de la gente o qué? No, pero, ay, clarito se vio. No me quiso saludar. Eso pasa por no leer la escritura. Una persona que no madura es una persona que está con esas cosas, como la malicia. Número 2 dice el engaño. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Qué pasa con una persona que no lee, que no estudia, que no ama la escritura, que no ama la Biblia? Se engaña. Dice también la escritura que la palabra es como un espejo a nosotros. La palabra nos dice cómo somos en realidad, pero una persona que no estudia la escritura puede vivir engañada en su vida. Puede aparentar que está bien. Puede decir estoy bien. Mira, cuando tú te ves en el espejo de la palabra, cuando tú te reflejas en la palabra, Dios te hace ver realmente cuál es tu condición espiritual. Y entonces puedes arrepentirte. Pero una persona que no lee, que no estudia, que no ama la palabra, que no tiene la palabra de Dios en su vida, pues va a estar engañada. Porque no va a ver realmente su condición como es. Tercer punto dice hipocresía, apariencias falsas con Dios. Cuando una persona no lee la Biblia y no ama la escritura, sabe algo o piensa así, pues nadie va a saber. No está nadie. No estoy en la congregación. No me está viendo nadie. Pero una persona que en verdad ama la escritura, una persona que tiene la palabra morando en su corazón, sabe algo, Dios me ve todo tiempo.
Nada hay oculto delante de Él. Dios me ve. Al hombre lo puede engañar. Puede engañar a cualquier persona. Puede engañar a mi marido, puede engañar a mi esposa, puede engañar a mis padres. Mis padres no se van a dar cuenta. Pero si leyera la Escritura, sabrías que Dios te ve en todo momento. Y que Dios saca a la luz además todas las cosas. Es lo que dice la palabra. Punto número 4, las envidias. Ese sentimiento de amargura cuando al prójimo le va bien. Ese sentimiento de enojo cuando al prójimo le está yendo mejor que tú. Y puede ser en muchas áreas, en lo material, en lo espiritual, en lo académico, en el hogar, en la familia, en muchas áreas. Cuando alguien no lee la Escritura, cuando alguien no tiene a Dios a través de la palabra morando en su corazón, es muy envidioso. Y la envidia es raíz también de muchos pecados. Es raíz de muchos pecados. Es muy terrible también la envidia. Y finalmente la Escritura nos dice las detracciones. La palabra detracciones es una palabra que se traduce como difamaciones. El hablar cosas falsas de otros. El hablar a espaldas de los demás, sinónimo también de murmuración. Y podemos entender esto. La Biblia nos ayuda a pelear con todos estos pecados. Una persona que no ama la Biblia, la Escritura, es maliciosa. Una persona que no ama la Biblia es envidiosa. Una persona que no ama las Escrituras es hipócrita. Una persona que no ama las Escrituras es difamadora. Una persona que no ama las Escrituras se engaña a sí misma. Por eso dice entonces Pedro, amados, desechen eso y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Que tu deseo sea la Escritura. Que tu deseo sea la palabra de Dios. Que tu deseo sea el madurar y el crecer. Y quiero terminar con lo siguiente. Dice el versículo 2, el texto que estamos estudiando en esta tarde: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ya dice el apóstol Pedro, deseemos, desea. Pero va más allá y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Debes de crecer en tu vida a través de la santa palabra de Dios. Y dice el versículo 3, al final de esto, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dejemos el pasaje tantito ahí. Quiero que analices el pasaje. Te voy a decir algo. Casiodoro de Reina en esta versión lo traduce, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero más apegada a la palabra sería en el griego, la palabra no es gustar. Y más aún una persona que lea superficialmente dirá, si es que habéis gustado, pues me gusta Dios, sí, Dios, sí me gusta. No, es que no es eso. El verbo gustar no es gustar. La mejor traducción es degustar. Para los que estudian gastronomía o saben de comida, o las mujeres que saben de comida, degustar, ¿qué significa? Significa disfrutar. Esa es la mejor traducción. No es gustar, es degustar. Te ponen ahí un platillo, te ponen 2, 3 platillos. Oh, mire, deguste usted lo que quiera. ¿Qué significa? Disfrute. Disfrute la comida. Disfrute usted la comida. La comida se disfruta, ¿cierto o no? Y más cuando nos gusta algo, ¿verdad? Nos encanta. ¿Te gusta un platillo? ¿Te gusta cierta comida? Una de dos. O la comes tranquila para disfrutar, para degustar, o te la comes tan rápido porque te gusta muchísimo. Pero dice, si es que habéis gustado, si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Y déjame decirte que ¿cómo podemos degustar? ¿Cómo podemos disfrutar la benignidad del Señor? De 2 maneras. Una, a través de su presencia. Disfrutamos a Dios. Pero la otra es, y con esto termino y con esto quiero que te quedes, la segunda manera de disfrutar la benignidad
es a través del estudio de la palabra. Yo te pregunto, ¿tú disfrutas tu Biblia? ¿Tú degustas tu Biblia? ¿Tú disfrutas el amar a Dios a través de la Biblia? En una ocasión, una anécdota dice lo siguiente. Había un hombre en el cual Dios le dijo, para probarlo, le dijo, mira, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Absolutamente lo que tú quieras. Y le dijo Dios a este hombre, le dijo, mira, pídeme, así como Dios le dijo a Salomón, ¿no? Pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Aquel hombre comenzó a pensar, comenzó a meditar, ¿qué podré pedir? No, material, no, cosas materiales, no, eso no le agrada a Dios. Le puedo pedir sabiduría, o le puedo pedir quizá mayor poder para hacer la obra, o le puedo pedir, no sé, una inteligencia como nunca nadie la ha tenido. Ese hombre estaba pensando, estaba meditando en su corazón, pero Dios le dijo algo: pídeme lo que quieras y yo te lo doy, pero con una condición, con una condición. Si tú me pides lo que tú quieras y yo te lo doy, yo te voy a quitar algo. Y lo que yo te voy a quitar es la Biblia. Nunca más tendrás una Biblia en tus manos. Nunca más tendrás las Escrituras en tus manos. Voy a quitar todas las Biblias que hay en tu casa. Voy a hacer que nunca puedas ver más una Biblia. Y no solamente eso, voy a borrar de tu memoria el registro que tú tienes de todo lo que has aprendido de la palabra de Dios en todos estos años. En todos estos años. Y realmente lo que estaba haciendo Dios era probar a este hombre. Y entonces le dijo Dios al final: todo te lo puedo dar, pero solamente te quito el conocimiento que tienes de la Escritura. Si tú eres una persona que amas la palabra, no le pedirías nada a Dios, porque no cambiarás la Biblia por nada. Pero si eres alguien que no ama la palabra, pedirías algo a costa de perder lo más importante, que es el conocimiento de las Escrituras. Vamos a cerrar nuestros ojos. Terminemos la reunión meditando, por favor. ¿Cuánto cambiaría nuestra familia, nuestro país, nuestras vidas, si, como dice este hombre del principio, muchos historiadores dan testimonio de Inglaterra que cambió porque amaban la Biblia, amaban la Escritura? ¿Cuánto nos evitaríamos? ¿Cuánto nos evitaríamos? ¿Cuántos dolores de cabeza si amáramos las Escrituras? Que puedas decirle hoy a Dios ahí en tu lugar, que puedas decirle a Jesús: Señor, ayúdame a amar tu ley, ayúdame a desear tu ley, a desear tu palabra. Decía el salmista en el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley. La palabra ley ahí en el hebreo, la palabra Torah, las Escrituras, los mandamientos. Además, Dios nos dice hoy, Dios nos ministró, es la palabra viva que actúa en ustedes los creyentes. Tú tienes algo. Si tú tienes a la palabra de Dios morando en tu vida, Dios te puede respaldar, porque no eres tú, es la palabra de Dios en ti. Así como en los evangelios el Señor Jesucristo hablaba y la gente se convertía, porque Jesús hablaba la palabra. Así nosotros. Dios nos ha dicho también en esta tarde: toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Todo se seca, todo se marchita, todo se acaba. Pero si hay algo que se puede quedar en tu corazón hasta que te mueras y más allá, es el conocimiento
de Dios a través de su palabra. Podrás perder todo, pero si tú tienes la palabra morando en tu corazón, esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. La palabra de Dios que vive y reina en nuestros corazones para siempre. ¿Tú deseas la Escritura? ¿Tú deseas la Escritura como el niño recién nacido desea la leche? Para que puedas gustar la benignidad, para que puedas degustar, para que puedas disfrutar. Porque la palabra es luz. La palabra es luz, la palabra brilla, las verdades de la palabra. Por eso cuando se predica, por eso cuando compartimos, debemos de entender, es el Espíritu que obra a través de la palabra. La palabra es la que confronta, la palabra es la que cambia. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea Jesús, porque nos ha dejado su palabra. El problema con muchos cristianos el día de hoy, o con mucha gente, es que quiere amar a Dios sin amar su palabra. Y es imposible. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hay una relación directa, amar a Dios y amar su palabra. Amar a Dios y amar su palabra. La misma palabra. ¿Cómo te encuentra el Señor Jesús? Que creaste el universo. Pídele a Él que cambie tu vida a través de la palabra. Que no son como si fuera. Poderoso eres para hacerlo. Pues hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano. Cambia tu actitud hacia la palabra. Tu hijo. Cambia tu actitud hacia las Escrituras. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece a tu voz. ¿Cuánto te has perdido? ¿Cuánto te has perdido de la Escritura? Porque no le has dado el valor. No le has dado el valor. Tus palabras permanecen. Todo obedece. Todo se acaba en esta vida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese conocimiento y esa vivencia a través de la palabra nunca se acaba. Nunca se acaba. Porque Dios que la habló y que la dejó para nosotros, ha prometido que esta palabra vive y permanece en los corazones. Y que aunque termines tu carrera en esta tierra, esa palabra te puede hacer alguien que pueda morar por toda la eternidad con Él. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuánto te has perdido de la Escritura? Quizá no has degustado la benignidad del Señor. Quizá no has gustado la benignidad. Quizá no has disfrutado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la disfrutas. Una vez un hermano me decía, leer te hace rico, por eso somos pobres.
Y si lo aplicamos a la Escritura es lo mismo. Por eso somos pobres espirituales. Porque si deseáramos y estudiáramos la palabra, seríamos diferentes. Es algo que tienes tú que entender, que transforme tu vida, que transforme tu corazón. No que menosprecie las predicaciones, son de bendición, pero la palabra, las escrituras en tu vida, que podamos ser hombres y mujeres de un solo libro, que amemos la palabra, que deseemos, que anhelemos, que disfrutemos la benignidad del Señor en nuestras vidas. Tus palabras son vida. Tú dijiste y fue hecho. Así es, Jesús. Y fue con la misma palabra. Tus palabras son vida, Señor. Que fundaste el universo. Esa palabra que tú hablaste cuando creaste todas las cosas, Señor. Llamando las cosas que no son como si fuera. Es la misma palabra del día de hoy, Señor. Y así lo creemos, Señor. Eres para hacerlo. Así lo creemos, Jesús. Después hiciste al hombre para que fuera tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu hijo. Aleluya, Jesús. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece. Queremos amar tu palabra, Señor. Queremos que exista un antes y un después, Señor. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece Aleluya, Jesús. a tu voz. Aleluya, Señor. Y aunque han pasado muchos años, tus palabras permanecen. Todo obedece Aleluya, Señor. a tu voz. Así es, Jesús. Todo obedece Así es, Señor. a tu voz. Ven a traer un despertar en medio de nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ven a traer un despertar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender los propósitos eternos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender el libro que tenemos en nuestras manos, Señor. Que es un libro que no le pertenece a ninguna religión, Señor. Que son tus palabras que dan vida, Señor. Y que nosotros hemos creído en esas palabras, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que nos has hablado en esta tarde. Nos gozamos en tu palabra y te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor.
Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa.